Empecemos por ubicar las zonas de conflicto con mayor exposición. Básicamente el concepto a entender es que nuestra columna consta de 3 ejes principales que gozan de una mayor flexión y movilidad. Estos ejes suelen hacerse responsables en dar soporte o hacer posible a la gran mayoría de movimientos, gestos y posiciones que desarrollamos a lo largo del día. Con gran diferencia, respecto a otros puntos de la columna, terminan siendo los de mayor riesgo a que los discos ubicados en esos tramos puedan desarrollar algún tipo de discopatía mecánica, o se presenten como zonas de conflicto en el futuro en el caso de que hayamos pasado por una discopatía lumbar. Esto es así ya que suele formarse un nuevo eje más arriba para evitar el desgaste en el eje de más abajo y que se encuentra dañado. A lo largo de los años y bajo mi experiencia en el haber superado o estabilizado la discopatía lumbar, he ido encontrándome por el camino otras zonas de conflicto que en algún momento han podido dar sus avisos en forma de malestar. Y no solo a nivel dorsal sino que puntualmente también he tenido etapas donde el malestar se concentraba en la zona cervical e incluso ha podido reaparecer de nuevo en la zona lumbar pero con una ubicación más alta. Es decir, nada que ver con L5S1. En la imagen de la siguiente página he señalado dichas zonas con un círculo. Justamente resultan ser las zonas de la columna donde su protección y soporte es principalmente gracias a la musculatura envolvente y ubicada en la zona. Es decir, son las zonas de la columna con mayor rango de movimiento y flexibilidad, donde la musculatura tiene una gran implicación protectora y de sujeción en todo momento. Estas zonas principalmente son 3 ejes, la zona cervical, la zona dorsal baja y la zona lumbar. Sin embargo, como verá en la imagen también he señalado la zona dorsal media con un tono de gris ligeramente diferente que cae dentro de 2 líneas que delimitan una zona del bloque torácico que me interesa diferenciar. Los tramos de vértebras dentro de las 2 líneas no gozan de tanta movilidad, ya que el bloque torácico sujeta muy bien todas esas vértebras e impide que los discos se pincen con tanta presión o facilidad. El círculo que cae dentro de esas 2 líneas es justamente el tramo de vértebras donde tengo las múltiples hernias discales de 6 a D9. Por lo que todo apunta de que esas hernias no han venido por algo mecánico, en el sentido de una mala ergonomía o movimientos y esfuerzos repetitivos. Como podrían ser los casos derivados por una mala flexión, o uso o la articulación frecuente. Sino que han sido causadas principalmente por una fuerte compactación, sostenida en el tiempo derivada por múltiples circunstancias que ha llevado a los discos a su punto de quiebre. Las líneas de la imagen que delimitan un rango específico de vértebras dorsales, de 1 a D10 aprox, son las que gozan de menor movilidad y son, principalmente, las que hacen sufrir a los discos cuando se inicia un proceso de compactación que puede ser causado por múltiples circunstancias. En mi caso toda esta compactación ha podido ser causada por los siguientes aspectos que forman el caldo de cultivo para que posteriormente tengas todas las papeletas para desarrollar una discopatía en el área dorsal. Compactación a causa de elevar la caja torácica por el estrés o la tensión de algunas situaciones. Esos estados tensionan sobremanera ese rango de vértebras a través de los músculos espinosos dorsales, el fascículo inferior del trapecio y la falta de armonía del conjunto diafragma-parted abdominal-suelo pélvico. Compactación a causa de algunas posturas y tareas sostenidas largamente en el tiempo. Compactación o pinzamientos a causa de algunos ejercicios anaeróbicos. Compactación o pinzamientos a causa de la debilidad o rigidez de algunos grupos musculares. Pinzamientos a causa de algunos estiramientos como las cobras o posturas forzadas. Tensionamiento dorsal por causas viscerales y problemas digestivos o respiratorios. Antes de proseguir quiero diferenciar entre a lo que me refiero con pinzamiento y a lo que me refiero con compactación. El pinzamiento de un disco. El pinzamiento de disco sería lo siguiente. Cuando realizamos una flexión de un tramo de vértebras, en cualquiera de los discos dentro de esa sección de vértebras en uso, se concentrará un punto de presión hacia un lado específico del perímetro del disco. La misma mecánica del movimiento o posición elevará la presión interna del núcleo pulposo por defecto. Lo normal es que nuestros discos estén preparados para soportar estos eventos que ocurren de manera espontánea y puntual. Asimismo, algunos grupos musculares deberían de tomar protagonismo y responsabilidad en estos movimientos de manera que protejan la articulación y eviten un desgaste que podría ir acumulándose a través de los años cuando no sabemos utilizar esa musculatura correctamente como parte de nuestra ergonomía o, simplemente, no la sabemos activar de forma consciente.
Si esa presión dentro del disco se hace frecuente con el abuso de los años, o con la repetición en el uso de esa misma mecánica del movimiento mal utilizada o por el uso de ese movimiento manejando cargas de peso elevadas, no dude en que se terminarán fisurando las capas más internas del anillo fibroso. En ese momento dará inicio un prolapso que deformará el disco en una dirección en concreto. La compactación de vértebras. El compactamiento de vértebras, por otro lado, es cuando las vértebras, a causa de estar recibiendo tensión de forma sostenida en el tiempo por múltiples circunstancias, termina asfixiando a los discos y elevando su presión interna de forma normalmente homogénea. El ejemplo más claro que se puede utilizar para imaginar esto es durante la posición sentados. Toda la presión del tren superior, incluida la cabeza y los brazos, ejercen presión sobre los discos. Según las características únicas en la estructura de cada individuo, los tramos de discos en los que se concentra dicha presión pueden variar. De hecho, también puede variar según el tipo de silla, los ángulos o inclinaciones del respaldo que utilicemos para sentarnos, la altura de la mesa del escritorio con respecto a la silla, la posición de la cabeza y la vista cuando la mantenemos fija y en tensión en un punto en concreto, así como también lo que hagamos con los brazos al realizar tareas en escritorio, en el trabajo o en la misma vivienda. Otra situación que puede sumarse en esta compactación son los estados de estrés y tensión sostenidos en el tiempo. Créame si le digo que aunque sea algo muy sutil y de lo que no se suele tomar conciencia, los estados de estrés o tensión tensionan sobremanera muchos grupos musculares de la espalda. Por nombrar algunos indicaremos los semiespinosos dorsales, los músculos intercostales, el trapecio, los esplenios o los escalenos del cuello. Así como también la pérdida de armonía que puede sufrir la caja torácica y el conjunto diafragma-pared abdominal-suelo pélvico al entrar en ciertos estados. Por añadir algunos ejemplos más, tomaremos también todas las perspectivas posibles que pueden terminar afectando o participando en la compactación de vértebras. Uno de los más evidentes sería el uso de cargas sobre los hombros o los trapecios. Esto también afecta muy negativamente añadiendo más lana al asunto. El uso de algunas prendas de vestir que bloquean los movimientos o el uso de mochilas que añaden peso o presión sobre la espalda son situaciones claras. En la siguiente imagen podemos ver lo que ocurre con el disco cuando hablamos de compactación. Aunque la presión dentro del disco se reparte de forma homogénea, y aunque, supuestamente, los discos deberían de estar preparados para soportar esa presión o carga bien distribuida, parece que los discos tienen un punto de quiebre. Cuando el evento se trata de algo puntual, los discos tienen capacidad suficiente de soportar la presión siempre y cuando sea un disco sano y en buen estado. Sin embargo, si los eventos o circunstancias se sostienen en el tiempo, el disco sufrirá algo similar a una asfixia, de la cual, lenta y gradualmente irá deshidratando el disco y reduciendo su calibre al tiempo que aumenta exponencialmente su presión interna. Como ya deberíamos de saber, cuando dormimos, los discos se rehidratan y vuelven a su estado o condición normal. Sin embargo, si esta compactación no se desvanece con descanso suficiente, estiramientos, ejercicios para trabajar la movilidad, ejercicios para fortalecer ciertos grupos musculares que protegerán la articulación o deteniendo temporalmente lo que la está causando y añadiendo más lana al asunto, muy probablemente, si cualquiera de las capas internas del anillo fibroso se fisuró en algún momento del pasado por medio de algún pinzamiento, entonces esa será la brecha más débil por la que el disco estallará. Por tanto, el pinzamiento suele ser causado por algo mecánico, que ocurre de manera puntual o espontánea, mientras que la compactación suele venir a causa de una serie de malos hábitos sostenidos en el tiempo que están acumulando presión sobre algunos tramos de la columna. De hecho, me atrevería a decir que muchos /diagonalas de nosotros /diagonalas vamos sufriendo pequeñas protusiones a lo largo de nuestras vidas, pero que nunca llegan a escalar a algo más grave debido a que tan pronto como notamos ese pinzamiento detenemos de inmediato el evento, la tarea o la circunstancia que la ha causado y pronto el anillo más interno del disco que se ha fisurado temporalmente vuelve a sellarse y el ligero prolapso desaparece. Aunque en la imagen del pinzamiento parece que el disco se mueve o se desplaza, la realidad es que eso no ocurre. Lo que sí que ocurre es que el disco se deforma en la dirección en la que ese prolapso se está iniciando. Pero igual que se deformó temporalmente en una dirección en concreto, si el disco tiene unas buenas condiciones de hidratación, hacemos un cambio de hábitos o forma de hacer las cosas volviendo a retomar las cosas correctas y evitamos a toda costa las cosas que lo están dañando o comprometiendo, muy pronto, ese disco volverá a rehidratarse, sellar y reabsorberse.
De forma que el pinzamiento desaparecerá en las próximas semanas cuando suele recomendarse la baja laboral para poder llevar a cabo descanso conservador junto con la correspondiente medicación que se receta para bajar los procesos inflamatorios que se originan como sistema de protección y alarma en el área circundante al disco afectado. Solo recuerde alguna etapa donde haya sufrido de esa sacudida espontánea o dolor punzante en cualquier zona de la columna vertebral que le bloquea temporalmente un movimiento en concreto y ahora entenderá mejor lo que ha estado ocurriendo en realidad. Por tanto, los discos no se mueven o se desplazan, lo único que sí podría moverse o desplazarse son las vértebras. Cuando eso ocurre se conoce bajo el nombre de subluxación. Y ese desplazamiento de cualquier vértebra puede dañar tanto el disco superior como el disco inferior cuando se pierde la armonía de la articulación y para la que está diseñada la columna. En la siguiente imagen pueden ver un ejemplo. Si observamos las vértebras torácicas podemos apreciar que la zona dorsal media y dorsal alta, de 1 a D9 suele tener un rango de movimiento más limitado. El dorsal medio alto es un tramo de vértebras al que en raras ocasiones le damos tanta movilidad. A no ser que nosotros lo forcemos por medio de algún estiramiento como las cobras, ejercicio que nunca recomiendo en absoluto, así como también al tratar de evitar dañar y proteger otro tramo de la columna que ya esté con alguna discopatía. En este tramo de vértebras, los discos no son tan grandes y las costillas crean un bloque más firme y compacto que impide que los discos puedan prolapsarse o herniarse con tanta facilidad. Sin embargo, como acabamos de ver, si en ese tramo dorsal se reúnen las condiciones de la compactación de vértebras y no se soluciona a tiempo, más pronto que tarde aparecerá una discopatía. Aunque suele decirse que es una zona donde las discopatías son muy poco frecuentes, la realidad es que no es del todo cierto. Lo más correcto sería asegurar que es una zona donde las discopatías no suelen ser diagnosticadas, ya que en pocos casos presentan síntomas molestos o parecidos a las discopatías cervicales o lumbares. Por tanto, es muy probable que muchísimas personas tengan alguna hernia dorsal pero no lo saben y tampoco les da problemas como para llegar a hacerse alguna resonancia dorsal a lo largo de sus vidas. De hecho, el malestar o los síntomas suelen relacionarse con fuertes contracturas estacionales ubicadas en la zona escapular o a la altura del lomo, es decir, zona dorsal media baja. Además, en el caso de ser hernias, en raras ocasiones son discopatías que requieran algún tipo de cirugía, en especial si están ubicadas entre las vértebras de 1 a D10.